Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí al estudio bíblico. Veo que hoy somos 12. Veo a Antonio Gómez, ¿cómo estás? Carolina, como siempre, un gusto verte aquí, siempre. Denise, Isabel Martínez, ¿cómo estás? Veo un Motorola también, veo Nori, veo Norma, veo Pau, ¿cómo estás, Pau? Me pongo aquí. Veo a Ruth, a Daniel y a Teresa. Pues bienvenidos aquí a todos. Aquí, vaya, vaya, también veo a Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Siempre. Como siempre me da muchísimo gusto aquí verlos, saber que están bien y pues como siempre juntarnos lo que son todos los martes para leer la Biblia y conocer más sobre la palabra de Dios. Igual como todos los martes me presento rápidamente. Mi nombre es Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo vivo ahorita en Toronto, en Canadá. Y fuera de las horas de mi trabajo normal que tengo, le dedico un poquito a predicar uno a uno la palabra y aparte, vaya, pues en parte este estudio bíblico de todos los martes a las 8 de la noche. El objetivo de este estudio bíblico es leer lo que son los cuatro libros del Evangelio, versículo por versículo, así en orden, e ir poco a poco comentando sobre lo leído para aprender más sobre la palabra de Dios y saber exactamente qué dijo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, que creo yo en lo personal, pues siempre es muy importante saber exactamente qué dijo, porque como saben, siempre hay muchas personas y más que todo ahorita en internet, amigos, inclusive iglesias, que te pueden dar de repente mensajes que a veces no están tal cual en la Biblia o que a veces Jesús dijo algo totalmente distinto a lo que te están compartiendo. Y siempre es bueno, pues para nosotros como seguidores de Jesús, inclusive como cualquier ser humano, investigar a fondo e irnos directamente a la fuente, lo que son pues las lecciones que dejó Jesús registradas, vaya, pues hace 2000 años. Y vamos a empezar pues ahorita con una oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo martes, Señor, que nos juntamos aquí al estudio bíblico. Como siempre, muchas gracias por todas esas bendiciones que tú nos has dado a lo largo de nuestra vida, nuestra familia, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor. También todo lo que tú nos das físicamente, para la comida, el pan, el dinero, nuestra casa, Señor. Muchas gracias. Y también todo ese alimento espiritual, Señor, toda esa esperanza, todo ese amor, toda esa bondad que tú nos das. Muchas gracias por todo eso y más que todo por nuestra existencia. El día de hoy te pedimos nuevamente para que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos entender, comprender lo que son estas enseñanzas que quedaron registradas en el libro de Lucas, Señor. Muchas gracias por tu existencia, muchas gracias por la existencia de tu Hijo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz y por nuestros pecados. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues como siempre voy aquí a compartir pantalla para que podamos leer aquí directamente lo que son los versículos. Igual los pongo, bueno, es un poquito como en contexto para los que son nuevos. Como comentamos ahorita al inicio, leemos lo que son los cuatro libros del Evangelio, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Están ahí, bueno, o sea, así en ese orden en la Biblia. El libro de Mateo fue escrito directamente por un discípulo de Jesús, que es Mateo, que es uno de los apóstoles. Ese libro va un poquito más dirigido a los judíos de hace 2000 años, o sea, de aquel entonces. Ahí notamos que muchas veces hace referencias al Viejo Testamento y escrituras pasadas. Luego el libro de Marcos es como un libro un poquito más sencillo, es el más corto de los cuatro. Va dirigido a los gentiles, o sea, a las personas que no son judías y que eran relativamente nuevos a la fe o que estaban empezando a conocer a Jesús y que no sabían mucho de la tradición judía por lo mismo. Marcos es discípulo del apóstol Pedro, entonces es como una segunda generación, es discípulo del apóstol Pedro, que Pedro, como sabemos, fue discípulo directo de Jesús. Sí, teóricamente no, vaya, nosotros no estamos seguros, pero al parecer Marcos sí conoció en persona a Jesús. O sea, algunos historiadores creen que lo que fue bueno, la última cena se celebró en la casa de Marcos, pero no estamos 100% seguros. Es por eso que a lo mejor muchos historiadores piensan que a lo mejor sí Marcos llegó a conocer a Jesús en persona. Luego tenemos a Lucas, que Lucas igualmente es un discípulo del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, Lucas es el libro más largo de los cuatro. Lucas era un profesionista, era médico, su forma de escribir es mucho más precisa, ¿sí? Porque él era médico, entonces describe mucho los lugares, los sentimientos de la gente, los tiempos que se vivían.
Entonces, es un evangelio mucho más robusto que vaya, pues que el de Marcos. Y este básicamente es una carta dirigida a una persona que se llama Teófilo, que al parecer es una persona griega y posiblemente era un gentil, por lo mismo. Entonces, igual, o sea, va dirigido como los gentiles o a esta persona en particular que es Teófilo. Lucas también escribió el libro de Hechos, que luego es el quinto libro del Nuevo Testamento. Y luego al final tenemos el libro de Juan, que Juan fue discípulo directo de Jesús. Am, el libro de Juan es mucho más teológico. Si lo leemos, que lo vamos a leer pues más adelante en algún estudio bíblico, más adelante, cuando ya lleguemos a ese libro, es mucho más teológico, no se centra tanto en las parábolas, sí, sino se centra un poquito más en la naturaleza, en la divinidad de Jesús y en su mensaje también. Entonces, ese es como un poquito más diferente bueno, o sea, al resto de los tres. Entonces están así de esa manera. Muchos igual de los historiadores piensan, porque históricamente Juan fue el último libro que se escribió aproximadamente en el año 90 después del nacimiento de Jesús. Entonces, posiblemente Juan escribió ese libro porque ya estaban los otros libros circulando, tanto el de Marcos, que fue teóricamente el primero, luego Lucas y Mateo, y posiblemente lo escribió como para dejar un poquito más claro lo que fue el mensaje de Jesús, porque pues él mismo fue discípulo de Jesús. Juan al parecer vivió muchos años. Sí, al parecer hay registro histórico que todavía en el año 100 él seguía vivo, vaya, él andaba por ahí. Por eso mismo piensan los historiadores que posiblemente Juan era un poco más joven que Jesús y Pedro. Mientras Jesús y Pedro, por ejemplo, cuando murió Jesús aproximadamente en su año 33, posiblemente Juan tenía alrededor de unos 15 años, era considerablemente más joven que el resto de los apóstoles. Y por esa razón, también por el año 100 después de Cristo, aún Juan seguía vivo. Entonces, Am, vaya, es por eso. Y Juan teóricamente más o menos escribió lo que es su evangelio aproximadamente en el año 90. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que es el libro de Lucas, en donde estamos ahorita parados, específicamente en el capítulo 5 versículo 33, que fue donde nos quedamos. Ahora, ya hemos avanzado con el ministerio de Jesús. Recordemos que su ministerio solamente duró 3 años aproximadamente, del año 30 al año 33, más o menos. O sea, no fue un ministerio muy largo. Solamente fueron 3 años. Inicia con el bautismo de Jesús, más o menos en su año 30, y luego va continuando, en donde hace una serie de milagros, va visitando diferentes ciudades y van haciendo diferentes eventos, y él va predicando la palabra y enseñando diferentes lecciones. Vemos cómo empieza a tener pique con los fariseos, que eran los maestros de la ley religiosa, que era un grupo de judíos estudiados, sí, educados también por lo mismo, que conocían muy bien la palabra. Lo podemos decir como si fueran rabís o como si fueran padres o sacerdotes o pastores, pero a la mera hora su corazón estaba muy endurecido, eran personas muy enaltecidas, se sentaban en los principales lugares en las sinagogas, que eran las iglesias de aquel entonces, se sentaban en los principales lugares de los banquetes. Entonces eran personas un poquito realzadas y con un corazón endurecido, y Jesús tenía mucho pique con ellos específicamente. Entonces, vamos a continuar leyendo. Aquí una discusión acerca del ayuno, que es también un tema que tocaron. Versículo 33. Cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos, o sea, los discípulos de los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Al parecer estas personas decían, oye, pues veo a tus discípulos comiendo, tomando, relajados. Sí, y Jesús les contesta, ¿acaso los invitados a una boda ayunan mientras festejan con el novio? Ok. Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Igualmente, nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros. El vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús precisamente? Cuando dice, oye, si estás en una boda, en un banquete, mientras estás festejando con el novio. Entonces, aquí Jesús se menciona él mismo como si fuera el novio, precisamente. Entonces, ahorita, sí, tienen que estar mis discípulos conmigo.
aprendiendo mis lecciones. Y luego le argumenta, ¿sí? Un día el novio será llevado, o sea, el novio ya no va a estar aquí físicamente con ellos, ¿sí? Entonces sí ayunarán. Entonces, últimamente Jesús dice, hay ciertas prioridades y eso lo marca en diferentes ocasiones en el Evangelio. Cuando ahorita Jesús está en la tierra, Él es la prioridad más importante que ayunar. Sí, entonces por eso siempre debemos de poner a Jesús en primer lugar y luego hay ciertas cosas que a lo mejor pueden ser un poquito ya en un segundo lugar y eso lo menciona de manera, vaya, pues de manera constante em, en diferentes casos. Otro caso un poco parecido pero distinto era el caso del Sabbat, que decían, hoy el séptimo día era de reposo y Jesús dice, el séptimo día el Sabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Sabbat. Sí, ¿a qué se refiere? Ese reposo es para que ustedes descansen y gocen, pero no está hecho para que tú lo obedezcas al pie de la letra y si no vas, vaya, te van a matar si no respetas el sabbat. Igual, él pone un poquito lo que son jerarquías, vamos a decirlo así, qué es más importante y qué es lo secundario. Sí, por ejemplo, también menciona en diferentes partes en el Evangelio, oye, tenemos que dar ofrendas o tenemos que poner incienso y a veces dicen, también tienes que ayudar a los pobres, sí, tienes que ser noble de corazón. Eso es más importante que a lo mejor poner incienso, cuestiones por el estilo. Entonces, por eso Jesús menciona ese tipo de, o sea, de cuestiones donde debemos de poner ciertas prioridades, en este caso a él, primeramente, en este caso que menciona, antes que los demás. Sí, precisamente. Entonces, vamos aquí a seguir avanzando ahora con el capítulo 6, discusión acerca del día de descanso, para variar. Recordemos que eso era el Sabbat, que era el séptimo día, día de descanso. Y como aclaración, en la tradición judía, ese día era sábado, no era domingo como muchos, como ahorita lo tomamos. Hoy que el día es el séptimo día, donde casi nadie trabaja. En aquel entonces era sábado, precisamente, solamente para que tengan ese dato. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos arrancaron unas espigas de grano, las frotaron entre sus manos para sacarle la cáscara y luego y se comieron los granos. Algunos fariseos, que son los religiosos, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús le respondió, ¿acaso no has leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Entonces Jesús agregó, el Hijo del Hombre, Señor, incluso del día de descanso. Entonces aquí Jesús también pone un poquito prioridad. Oye, si tú tienes hambre, o en este caso, sí, sí, pues come primero antes que el día de descanso. Pone ciertas prioridades. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes, pero últimamente esas leyes están hechas para bendecir al hombre, no el hombre para bendecir las leyes. O sea, en ese caso lo que se comentaba. Y luego Jesús agrega aquí en esta parte el Hijo del Hombre, que es el, vaya, pues el seudónimo que él usaba para escribirse a sí mismo. El Hijo del Hombre es Señor incluso el día de descanso. Él mismo decía, yo gobierno sobre todo, también sobre el día, ese famoso día de descanso. Luego, Jesús sana en el día de descanso, para variar, porque también había actividad ahí. Versículo 6. Otro día de descanso, o sea, otro sábado, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús enseñaba. Posiblemente, pues, vaya, pues la tenía deforme. Sí, en algunos textos, en algunas traducciones le dicen que la tenía seca, pero vamos a suponer que pues la tenía mal, vamos a decirlo así. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos, sí, vigilaban a Jesús de cerca, si se alaba la mano del hombre, porque ya sabían aquí, oye, es Sabbat, ¿Jesús va a hacer algo o no? Ya lo estaban ahí como mirando. Sí, tenían empezado a acusarlo por trabajar en el día de descanso. Ya desde antes, ya le estaban echando ojo a ver si Jesús hace algo en el día de descanso, sí, para poderlo acusar. Pero Jesús sabía lo que pensaban. Esta frase se menciona varias veces en los evangelios. Jesús ya sabía lo que la gente pensaba. Sí, ya sabía lo que estaban dentro de sus corazones y de sus cabezas. Y le dijo el hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie enfrente de todos. Y pues igual él estaba enseñando la sinagoga, entonces había mucha gente y posiblemente una multitud. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores, o sea, a los fariseos que le estaban echando ojo, tengo una pregunta para ustedes.
¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró uno, miró uno por uno a los que lo rodeaban y luego le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre extendió la mano y la mano quedó restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decir qué harían con él. Entonces, este es otro mensaje similar a los mensajes anteriores que dice Jesús específicamente sobre esto. Oye, este día de descanso, ¿permite esa ley hacer buenas obras, buenas acciones en este día o solamente para hacer el mal? Puede ser un día para salvar una vida o para destruirla. Nuevamente Jesús aquí hace estas preguntas para nosotros pensar y decir, oye, ¿sabes qué? Ok, día de descanso. Pero si puedes salvar una vida, pues salvas una vida. Si puedes hacer una obra buena, pues haces una obra buena. Por eso Jesús ponía esas prioridades, ¿sí? Primero es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y luego ya vienen esas leyes, ¿me explico? Entonces, hay ciertas prioridades. Hacer una buena obra, ayudar a los demás, salvar una vida. Esas son prioridades, antes que a lo mejor que un incienso o cuestiones por el estilo. Esas son prioridades. Entonces, por eso él dice, sí. Ujú. Extiende la mano, sí. Como sabemos aquí, cuando Jesús hacía milagros, no crean que oraba por mucho tiempo. No, él dice, sé sano. Oh, y quedaba sano. Extiende la mano. Y vaya, pues quedía totalmente sanado. Cuando sacaba demonios y vaya, igual, sal fuera. Y salían fuera. Sí, así de enorme y de potente era el poder de Jesús. Solamente con unas pocas palabras, las cosas se hacían. ¿Y se hacían por qué? Porque al final del día, Él es parte de Dios, es parte de la Trinidad. Él tiene poder sobre todas las cosas. Y si Él quiere decirse sano, vas a ser sano. Sí. Entonces aquí podemos ver cómo se hizo este milagro y todos los enemigos de Jesús, específicamente los fariseos, se enojaron. Porque ya ay, este está en contra de nuestras leyes, sí. Y estaban tramando qué hacer con él. Ya estaban empezando a maquilar. Vamos a ver más adelante cómo, pues, vaya, estas tramas o estos planes que tenían, últimamente llegan a su crucifixión. En otras palabras, Jesús estaba ahí un poquito calentando el lugar, calentando la plaza, porque últimamente él sabía lo que iba a suceder. Entonces, pues era últimamente también para eso. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Estos famosos 12 apóstoles que fueron los apóstoles, los discípulos más cercanos a él. Obviamente hay más discípulos que también se mencionan en la Biblia, como por ejemplo, pudiéramos decir Nicodemo, Juan de Arimatea, Juan el Bautista, María Magdalena, por decir así algunos nombres, o sea, en particular, pero esos 12 apóstoles son los que normalmente siempre lo estaban siguiendo. Sí, estaban constantemente en su ministerio, son los que tuvieron vaya, pues la última cena con él. Sí, entonces eran los más cercanos y lo que los conocían así de manera directa. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Jesús hacía mucho esto, muchas veces se aislaba, se iba a las multitudes o del grupo de personas con el que estaba y muchas veces oraba y oraba por largo tiempo para que nosotros también, oye, si el mismo Jesús oraba, pues también nosotros debemos de orar. Si Él lo hacía, también nosotros debemos orar. Ahora, muchas personas, esto es una pregunta muy normal, que obviamente salta de manera inmediata y dice, oye, si Jesús es Dios, pues ¿cómo es que oraba? O sea, ¿se oraba a sí mismo? ¿Se oraba hacia sí mismo si Él es Dios? Entonces, esto es un concepto difícil de explicar, difícil de entender, porque no existe nada en la naturaleza que se le parezca así al 100%, pero eso es parte de ese misterio de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo Jesús y Espíritu Santo. Tres diferentes personas, un solo Dios, una sola esencia, un solo Dios. Por eso comento, no hay nada así en este mundo que se le parezca. Hay cosas que a lo mejor pudiéramos describir que pudieran ser iguales, pero últimamente no es exactamente igual. Sí, o sea, yo he escuchado similitudes que dicen, es como el agua, que el agua puede ser hielo, puede ser vapor o puede ser líquido, pero todo es agua. Sí, pero últimamente esos son estados en la materia, no es exactamente igual a este concepto de la Trinidad, donde son tres personas diferentes, sí, Dios Padre,
Jesús Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús no es Dios Padre no es Jesús no es Espíritu Santo, o sea, Jesús es, vaya, pues es vamos a decirlo así, tiene carne y hueso, al final del día es pues, un ser humano en el aspecto de que tiene carne y hueso, ¿sí? Entonces son tres personas, pero un solo Dios, una sola esencia, algo difícil de entender, de explicar. Por eso Jesús oraba a Dios Padre, ¿sí? Él oraba a Dios Padre y eso lo podemos ver en los diferentes libros del Evangelio. Él oraba a Dios Padre, sí. Entonces, últimamente, ¿qué sucedía? Y hay diferentes explicaciones. Es donde Dios dice, ¿sabes qué? Yo me voy a encarnar en la tierra, pero no significa que cuando voy a estar en la tierra, entonces el cielo va a estar vacío y yo solamente voy a estar ahí. Dios es omnipotente, en el caso de que ni siquiera nosotros podemos comprender o imaginar. Dios sigue estando presente en todas partes, pero también está presente en Jesús específicamente. Entonces, y además también es el Espíritu Santo. Es algo difícil de explicar, pero por eso Jesús oraba, bueno, pues a Dios Padre, y eso oraba como nosotros oramos, pidiéndole por ciertas cosas, cuestiones así por el estilo. Pero luego vamos a ver más adelante por qué se determina que Jesús también tiene divinidad, que eso lo vamos viendo poco a poco los diferentes milagros que hace y en lo que él mismo dice también. Pero lo vamos a ir leyendo poco a poco. Sí, entonces oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió 12 de ellos para que fueran apóstoles. Déjame nada más aquí, nada más bajo mi manita que siempre que levanto las manos se queda hacia arriba. Pero bueno. Ah, sus nombres son los siguientes, para que nos lo aprendamos un poquito. Simón, a quien llamó Pedro. Entonces, cuando dicen Simón, también se refiere a Pedro. Pedro es el nombre que le puso Jesús más adelante. Pedro significa Petros, que significa piedra. Mm. Andrés, que es hermano de Pedro. Santiago. Luego Juan es el que escribió el libro de Juan. Felipe, Bartolomé, Mateo, que es otra persona que escribió lo que fue bueno, es otro de los evangelios, es otro libro de la Biblia. Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaban el celote, generalmente le dicen Simón el celote. Celote es un grupo de judíos, como vamos a decirlo así, como un grupito de judíos, que eran un poquito radicales, eran guerreros y buscaban lo que era la independencia del Imperio Romano. Entonces eran un poquito como libertadores, así como guerrilleros, vamos a escribirlos así. Posiblemente Simón, pues podemos asumir que a lo mejor era una persona fornida, ¿sí? Obviamente es diferente a Simón Pedro. Judas, hijo de Santiago, ¿sí? Y luego Judas Iscariote. Hay que recordar que hay dos Judas, pero no hay que confundirlos. Judas, hijo de Santiago, y luego Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Sí. Entonces, esos son los 12 apóstoles que tenemos específicamente. Por eso muchas veces, como posiblemente han de haber escuchado o sea, de repente dicen, oye, que San Pedro, como el municipio de Monterrey, bueno, pues está dedicado a Pedro. O de repente San Andrés, también escuchas mucho para esos nombres. Inclusive creo que hay una ciudad en Colombia que se llama San Andrés. O, o San Juan, que eso es muy típico. Hay nombres de negocios que se llaman San Juan, ¿no? O San Tomás. Entonces, todos esos nombres que le agregan San Pedro, San Juan, pues vienen un poquito a raíz de los apóstoles. Nada más para que cuando ustedes escuchen un San y que de repente, era uno de los apóstoles, generalmente sí se les pone. Multitudes siguen a Jesús. Obviamente, después de toda esta serie de milagros que ha hecho desde antes y ahorita, bueno, pues ahorita Jesús empezaba a ser muy conocido a lo largo de, pues, toda esa región de Israel, de lo que ahorita es Israel. Versículo 17. Cuando descendieron del monte, porque recordemos pues, que estaban orando en el monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Había llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Obviamente la gente escuchaba vaya, que era Jesús, que era muy famoso, que hacía milagros, que sanaba enfermedades y decían, no, pues vamos, vamos, vamos con él. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Ujú. Todos trataban de tocarlo, inclusive nada más de tocarlo. Eran multitudes, posiblemente imagínense como si fuera una especie de concierto, multitudes donde es difícil ahí llegar, pero todos querían tocar a Jesús porque de él salía poder sanador y los sanó a todos. Posiblemente Jesús se pasaba hartas horas en el día sanando a todos, posiblemente pues bajo el sol y en condiciones climáticas ahí un poquito fuertes,
y pues sí era cansado, pero él los intentaba sanar a todos cuando estaba ahí precisamente, en esos lugares. Ahora, también les comento, por ejemplo, hay registros de Jesús fuera de la Biblia también, para esas personas que de repente, ok, pero muéstrame que Jesús existió, o sea, fuera de lo que son los libros de la Biblia. Hay registros, registros, vaya, romanos, también registros escritos en griego, o sea, por griegos específicamente, y también escritos por judíos. Específicamente los registros de los romanos, creo que se llama Tácito o Josephus, los historiadores que estuvieron más o menos vivos, o sea, en un plazo de los 100 años después de Jesús. Muchas veces ellos escribían a Jesús, ellos siendo ateos, o sea, porque no lo escribían como hijo de Dios, ellos decían, Jesús tenía mucha fama, había muchos seguidores, vaya, pues decían que había muerto y que había resucitado, y ellos los ateos lo describían como un doctor mágico o como un brujo. Así los describían vaya, los romanos o los griegos. Decían, esta persona Jesús hacía milagros, pero obviamente pues ellos no eran cristianos, o sea, no eran seguidores de él. Y decían, era como una especie de brujo, de doctor que hacía todo tipo de milagros. Entonces, tanto sí se propagó que la gente escuchaba, vaya, yo imagino, ¿no? Pues es alguien vaya, que está sanando masivamente. Esto lo comento de parte de los ojos de los romanos o de los griegos que lo veían y que decían, oye, pues, ¿qué es esto? Es una persona que está, vaya, que está sanando así masivamente, pero que no eran realmente cristianos, vamos a decirlo así. Las bienaventuranzas, sí, versículo 20. Entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, y estas son las bienaventuranzas. Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendice a ustedes, que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios los bendice a ustedes, que ahora lloran, porque a su debido tiempo reirán. Ojo aquí específicamente. Muchas veces las personas dicen, no, pues es que si eres pobre, o sea, si no tienes mucho dinero, pues ahora tú eres bueno, tú eres parte del reino de Dios, porque pues ahí dice. Sí, o si tú tienes hambre por lo mismo que eres pobre, pues entonces ya eres bueno y vaya, todo va a estar bien. Pero Jesús también se refería a los que son pobres de espíritu. Y esa palabra a lo mejor suena, ¿cómo será ser pobre de espíritu? Es cuando de repente estás como careciendo, ¿sí? Cuando de repente, oye, me siento pobre de espíritu, ¿sí? Necesito de Jesús, necesito de su comida, sí, de su espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fariseos no eran pobres de espíritu, los fariseos eran enaltecidos, ¿sí? Oye, yo estoy todo bien, yo conozco todo, toda la ley, yo soy bueno, ¿sí? Yo no debo arrepentirme o de cambiar mi forma de ser. Ellos eran orgullosos, enaltecidos, soberbios, ¿sí? Pero bienaventurados los que son pobres de espíritu, humildes, tranquilos, que buscan a Jesús. Yo soy pobre y yo ocupo de ti. Sí, eso es pobre de espíritu, que es una palabra al final del día, aunque suene medio feita, pobre de espíritu, es algo bueno, sí. Cuando somos pobres de espíritu, oye, Jesús, yo soy pobre de espíritu y yo ocupo de ti, sí. Yo soy hambre de espíritu también, yo ocupo de tu pan, como dijo Jesús en el desierto cuando estaba siendo tentado, no solamente del pan físico como era el hombre, sino también del pan espiritual, de la palabra de Dios. Sí, necesitamos esa hambre, sí, esa hambre de Dios, esa hambre de Jesús también, porque serán saciados. Sí, también a los que lloran, porque a su debido tiempo reirán. Versículo 22. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Este versículo 22 y 23, qué importantes son. Y estoy seguro que muchos de ustedes aquí en algún punto de su vida han presenciado algo parecido. Sí, lo voy a leer nuevamente. ¿Qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fueran gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre, porque siguen a Jesús. Sí. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría porque les espera una gran recompensa en el cielo.
Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. ¿Cuántas veces ha pasado que de repente tú dices que sigues a Jesús, que eres cristiano o que tú no quieres hacer ciertas cosas que las demás personas hacen? ¿Y qué pasa? Te empiezan a excluir, se empiezan a burlar de ti. Eso es muy común. Sí. Ay, Sergio, porque yo me acuerdo cuando estoy con mi grupo de amigos, así me dicen, Sergio el padre, pero obviamente en son de burla, no de manera muy gacha, pero Sergio el padre, me dicen, Sergio el padre, pero obviamente en son de burla, igual. Sí, cuando se burlan de ustedes y de repente o que los odien, no, a mí ya no me cae bien porque, no sé, es muy religioso, muy raro, sí. ¿Por qué? Porque todas esas personas que se burlan, que los excluyen o que los odian de cierta manera, son del mundo, sí, son del mundo. Sí, oye, yo me quiero emborrachar, yo quiero tener sexo con diferentes personas, yo soy así, yo soy asá, son del mundo, del pecado, aman ese pecado, son del mundo, sí. Pero tú cuando eres cristiano dejas de ser el mundo, sí, dejas esas borracheras y esas cuestiones que a lo mejor a mucha gente les gusta, sí. Entonces ya la gente te ve mal, oye, pues tú eres raro, porque ya no eres el mundo, te empiezan a excluir, sí, te empiezan a odiar, se empiezan a burlar de ti, uy, 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 ay, 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 ¿sí me explico? Entonces Jesús también abarca ese tema, sí, y más que todo, porque lo siguen a Él, porque tú estás siguiendo a Jesús, y las lecciones que Él dijo y los mandamientos que dice en la Biblia. Pero ¿qué dice Jesús? Salten de alegría, sí, les espera una gran recompensa en el cielo y una recompensa eterna, sí, eterna, sí, totalmente, para siempre, sí. Ahora, él comenta que al final, recuerden que los antepasados, pero estamos hablando de hace 2000 años, esos judíos de hace 2000 años, o sea, los antepasados de esos judíos, trataron a los antiguos profetas, a esos profetas del Viejo Testamento de la misma manera, también se burlaban de ellos, ¿sí? Como por ejemplo, también se burlaron, la gente se burló de Noé cuando estaba haciendo el arca, ¿sí? También a Moisés, muchas veces el pueblo de Israel criticaba mucho a Moisés porque los tenía ahí en el desierto divagando, ¿sí? Entonces, hay muchos profetas, sí, que fueron burlados, que fueron tratados mal por intentar hacer la voluntad de Dios. Y últimamente, pues Jesús, el mismo Jesús también, sí, él estaba haciendo la voluntad de Dios, sí, la voluntad de su padre igual, y tanto así que lo mataron, si tanto lo odiaron, a tal grado que lo mataron. Sí. Entonces, Jesús abarca ese tema para cuando de repente ustedes sientan, ah, es que pues no me estoy llevando muy bien con mi familia o con mis amigos cercanos, o de repente roces porque pues empiezo a ser cristiano, cuestiones así. Bueno, Jesús habla sobre este tema. Bienaventurado eres y bendito eres si me sigues, a pesar de las burlas y de que las demás personas te odien. Es algo bien importante. Tristeza anunciada, versículo 24. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Ojo. Ujú. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora están gordos y prósperos? Porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen? Porque su risa se convertirá en luto y dolor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. Entonces Jesús aquí dice palabras severas, pero ojo, vamos bueno, a discernir un poquito más. Sí, ¿qué aflicción les espera a ustedes, los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Aguas, porque no significa el hecho de que a lo mejor tengas dinero en automático ya eres una persona mala. No, pero, y como ustedes posiblemente lo han visto en su vida, muchas personas ricas se enfocan en dinero, en los bienes materiales. Como comentaba en otro estudio anterior, cuando vemos una persona rica, por ejemplo, oye, mira, tiene una casa muy bonita, un carro, cuestiones así, pues nosotros obviamente lo vemos con buenos ojos y dices, ay, mira, pues qué bendición tiene. Como dicen, hay alguna frase que yo alguna vez escuché, no, no, Jesús, Dios tiene sus favoritos, como los ricos. Sí, pero es un poquito el contrario. Sí, en el mundo espiritual, en términos espirituales, ser rico tiene un grado de dificultad espiritual, tiene todos esos bienes materiales y todas esas cosas y vaya, toda esa avaricia, ¿sí? Que dice Jesús mismo, su única felicidad está aquí y a la hora, en los bienes materiales, ¿sí?
Sí, qué aflicción le espera a esa gente rica que pone su énfasis en los bienes materiales. Si de repente eres próspero, qué bueno, pero no te enfoques solamente en los bienes materiales y te aferres a ellos, sí, en lo material. Enfócate en Dios últimamente. Igual, nuevamente, a los que están prósperos, sí, gordos y prósperos, sí, les espera un horrible tiempo por delante, más o menos parecido a la cuestión de los ricos, sí, a los que se burlan, a los que se ríen, jaja, yo lo tengo todo, digo, ¿qué tiene? Yo ahorita yo estoy bien, ¿para qué me preocupo? Yo ahorita lo que me preocupa es mi trabajo y que mi familia esté bien. Sí, todo lo material, mi trabajo, el dinero y ahí que fluye el dinero y que mi familia esté bien, no le falte nada, jaja, Dios, eso, no tengo tiempo para eso. ¿Qué aflicción te espera? Porque obviamente sabemos no vamos a vivir para siempre, unos cuantos años más, no muchos más, no es como que vayamos a vivir 100 años más, sí. Y una vez que nos toque, si pusimos toda nuestra énfasis, nuestra vida en todos esos bienes materiales, cuestiones por el estilo, como dice Jesús, oye, yo nunca te conocí, aléjate de mí, persona que no hace la voluntad de Dios. Yo nunca te conocí, nunca te acercaste, no sé quién eres. Sí. Entonces hay que poner también énfasis. Hay los bienaventurados, ¿sí? Los que son pobres de espíritu y están los afligidos, ¿sí? Los que son enaltecidos, los que se enfocan en lo material, ¿sí? Hay esos dos tipos de personas. Como comentábamos, podemos tener vidas diferentes, con historias diferentes, vivir en ciudades diferentes, lo que tú gustes y mandes. Pero últimamente van a haber dos grupos de personas, ni más ni menos. Los que conocieron a Dios e hicieron su voluntad y los que estuvieron separados toda la vida. Sí. Y hay dos lugares, no más, no menos. Habrán chinos, japoneses, mexicanos, canadienses, lo que tú gustes, últimamente van a ser dos tipos de personas. Sí. Entonces, ¿de cuáles van a ser? ¿De los bienaventurados o de los afligidos? Ojo, que ser de los afligidos no suena tan mal, ¿sí? Porque, oye, pues yo también quiero ser rico y yo me quiero estar riendo y yo quiero así tener todas las cosas que yo quiero y jaja, todo está muy bien, etcétera. Yo no quiero ser pobre de espíritu, como que eso no suena tan atractivo a primera instancia. Pero últimamente, como comento, todas esas cuestiones es todavía un obstáculo espiritual adicional. Puede ser próspero, oye, qué bueno que Dios te ha bendecido, como Dios ha bendecido a las personas del Viejo Testamento, como bendijo a Abraham en su tiempo, a Isaac en su tiempo, como bendijo al rey David en su tiempo, a Salomón también, a todos esos, tenían bienes materiales, pero ponían su énfasis en Dios. Sí, eran pobres espíritus y hacían la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí, vamos a leer esta última parte, el amor hacia los enemigos, versículo 27. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendiga a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuanto te quite las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Vamos a discernir un poquito esto. Dice, ama a tus enemigos, cosa bien difícil de hacer. Sí, nuestra naturaleza humana es, si tengo un enemigo y me hace daño, pues yo se la devuelvo, yo busco la venganza, sí. Como dicen, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces algo, si tú me pegas, yo te pego, para estar iguales, buscar justicia por cuenta propia. Jesús dice, ama a tus enemigos. Uf, bien difícil de hacer conforme a nuestra naturaleza humana. A quienes los odian, ámalos. Bendigan a quienes los maldicen. Bendice a las personas que te maldicen y oran por aquellos que los lastiman. Muchas veces nuestras parejas, exparejas, hoy me estoy divorciando, expareja, vaya, me está vaya, metiendo muchos problemas o algo en el trabajo por el estilo. Ama a tus enemigos, ama a los que te odian, ora por ellos. Ahora aquí versículo 29 y vamos a discernirlo bien. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Aquí lo de la mejilla hay que aclararlo. Muchas personas lo dicen, no, pues si alguien te pega, pues déjate pegar. Si te están dando una paliza, pues no pongas las manos y déjate golpear. No es tanto eso. Es más que todo, no busques la venganza. Si alguien te lastima, como la bofetada, pero no solamente la bofetada, puede ser con palabras o con otro tipo de acciones que a lo mejor no son físicas.
no se la regreses, no busques ese rencor, esa venganza, que ese pecado que tú estás recibiendo, ¿sí? Esa bofetada, ¿sí? Que no se propague, no, vaya, no la regreses, que muera contigo. Decir, yo sé que mi naturaleza es regresarte la bofetada, pero no, ese pecado, ese rencor va a morir conmigo, ¿sí? Porque voy a hacer lo que me dice Jesús, ¿sí? No voy a buscar el rencor, la venganza, la justicia por mano propia. Y luego posteriormente también aclara, dale a cualquiera que te pida, ¿sí? Dale las cosas también, sé generoso, ¿sí? Y trata a los demás como te gustaría que te trate. La regla de oro, como la famosa regla de oro que fue Jesús el que la dijo. Trata a los demás como te gustaría que te trate. Si solo ama a quienes los aman ustedes, ¿qué mérito tiene? Fácil eso, ¿no? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a los a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son, él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Debemos de ser como Dios Padre, sí, perfecto, santo. Sí, y últimamente todas estas lecciones son totalmente lo contrario a lo que nos dice el mundo y a lo que nos dice nuestra naturaleza humana. Amar a nuestros enemigos. Ay, jole. Mismo Jesús dice, pues si amas a quienes te aman, pues eso no tiene nada de chiste. Todo el mundo lo hace, hasta las personas malas. O, oye, si bendices a los que te bendicen, pues es lo mismo. Vaya, no tiene nada. Ama a tus enemigos. Sí, tu recompensa será grande en el cielo. Sé bondadoso con la gente. En otras palabras, aquí dice lo de prestar dinero. Dice, oye, ¿sabes qué? Pues estas personas prestan dinero, pero obviamente sabiendo a los que lo regresan. No, pero de repente puedes regalar dinero. Decir, oye, ¿sabes qué? Obviamente a medida en lo que nosotros podamos. Hombre, no te apures. Yo lo pago. O yo te doy dinero. No me lo tienes que regresar. Yo sé que estás en una situación complicada. No me lo tienes que regresar. Sí, yo te lo regalo. Sin, sin, sin ataduras, sin nada a cambio. Sí, yo soy bondadoso. Sí. Entonces, así totalmente, sí. Compórtense como Dios, porque Dios es bondadoso, hasta con los desagradecidos y perversos, sí. Deben de ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Eso me pasó, am, me acuerdo una vez que estaba lidiando con una persona en Morelos para un negocio que tengo ahí de bienes raíces. Y ya entonces tenía un poquito de roce con él, un poquito de roce ahí para algunos trámites, así, bueno. Y luego, como una semana después, me dice, oye, Sergio, que no sé si me puedes prestar dinero. Y se me hizo medio raro. Y dije, oye, vaya, ¿por qué razón? No, es que fíjate que mi mamá acaba de fallecer y ocupo, pues dinero para la cuestión del CPL o cuestiones así. Y como que, vaya, pues en medio cosita el hecho de que su mamá acaba de fallecer. Y ya, y todo, y pues obviamente conocí a esta persona y así. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Mira, no te apures, ahí, o sea, ahí te va dinero y vaya, yo te lo regalo. O sea, no me lo tienes que regresar ni nada por el estilo. O sea, vaya, pues yo te lo regalo. Sí, sin obviamente que me lo regreses. Ah, no, muchas gracias. Ya. Y pasaron como 2 meses, luego volví a ocupar de los servicios de esta persona, y no, esta persona, no, hombre, Sergio, tú eres amigo mío, y vaya, estoy en deuda moral contigo, no, hombre, cuando gustes, así, o sea, el trato cambió por completo. Obviamente yo no me esperaba esto, pero sí, o sea, definitivamente, o sea, de repente cuando hay alguien que está en apuro o algo, digo, no, hombre, ahí va, o sea, no te apures, que no me lo tienes que regresar. Claro, a medida de lo que podamos, obviamente, porque cada situación es diferente. Y bueno, pues aquí vamos a dejar lo que es la lectura en el capítulo 6 de Lucas, versículo 37. No juzgar a los demás. Estas son lecciones bien importantes. Mm. Ahora en esta parte, en esta última parte del estudio, vamos, pues como siempre, a hablar sobre un tema en particular. Un tema ahí abierto. En esta ocasión, veo que somos aquí los 16 ahorita los que estamos conectados. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema en particular. Hemos hablado sobre diferentes temas y es un poco lo que quiero comentar sobre la Iglesia Unida. Y ahorita les voy a explicar un poquito lo que se refiere.
Antes de esto, también quisiera comentarles, antes de que se me olvide, porque de repente se me pueden olvidar las cosas. Voy a salir de vacaciones, voy a ir a Monterrey, de donde soy originario, a visitar a mis papás y a mis hermanos. Entonces voy a ir a partir de mañana y voy a estar ahí por más de 2 semanas. Entonces el próximo estudio bíblico va a ser hasta el martes 3 de febrero, o sea, dentro de 3 semanas más. El martes 3 de febrero va a ser el próximo estudio bíblico. Yo como quiera lo voy a poner ahí el anuncio en el grupo WhatsApp para que lo tengamos. Entonces va a ser dentro de 3 semanas más en donde los vayamos a ver. Y bueno, regresando un poquito sobre el tema que quería comentar sobre la iglesia unida. Muchas veces de repente me ha tocado, y esto lo veo de repente en redes sociales, en videos y obviamente también con las personas. De repente nos empezamos a pelear entre nosotros sobre cuál iglesia es realmente la correcta, que si hay cristianos, que si hay católicos, que si hay que bautizar a los niños, que si no hay que bautizarlos, cuestiones por el estilo, o sea, específicamente, o vaya, el tipo de música que usamos para las alabanzas. Por ejemplo, he escuchado temas de debate como la música, específicamente la música que se usa para alabanzas, que si se tiene que usar la batería o no, solamente un órgano, el tema de los bautizos de niños específicamente, obviamente la cuestión de que vaya cristianos o si no católicos. ¿Qué otro tema he visto? Vaya, también el tema de los santos también es importante. Pues, cuestiones así por el estilo, que de repente son detalles, oye, que si los bautizos, así, etcétera, tipo de música. A veces también las iglesias dicen, no, es que tienes que ir a una iglesia así, un templo así armado y no puede ser un cuarto. Cuestiones así yo he escuchado. O de que te tienes que vestir de cierta forma. Alguna vez escuché que las mujeres forzosamente, o sea, que no pueden usar pantalón o algo así. O sea, yo he escuchado em, muchas cuestiones allí, o sea, temas de debates y cuestiones así. Y hay personas que se enfocan mucho en eso, o sea, cristianos que se enfocan mucho a debatir ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que todos esos temas en particular son importantes verlos así, o sea, cada tema es un tema aparte donde se puede discutir por mucho tiempo, pero no debemos de perder el enfoque principal. El enfoque principal no es estar discutiendo mucho entre nosotros sobre esas cuestiones, más que todo es el hecho de evangelizar. Sí, hay que enfocarnos a evangelizar. ¿Y evangelizar a quienes? Específicamente, y literalmente lo menciono, a los ateos, a los agnósticos, a los que no creen en Dios o que creen totalmente en cuestiones diferentes. Hay que enfocarnos mucho en evangelizar y no gastar muchísimo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en todas esas discusiones internas entre nosotros. Sí, o sea, no pelearnos tanto entre nosotros, sino enfocarnos más a evangelizar, a ir con la gente. Ahora, Jesús toca un poco ese tema, sí, un poco ese tema en la Biblia. Y ahorita les voy a enseñar estos versículos. Está en el libro de Marcos y en el libro de Lucas específicamente. Y les voy a enseñar un poco lo que son estos versículos. Aquí ya los tengo, vaya, pues ya los tengo. Déjame, se los enseño aquí rápidamente. Básicamente vaya, pues es el mismo tema. Aquí estamos en el libro de Marcos, capítulo 9 versículo 38. Uso el nombre de Jesús. Juan le dijo a Jesús, ya sabes, Juan el apóstol, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo, o sea, ese grupo de 12 posiblemente. O sea, era alguien que no conocemos y usó tu nombre, expulsó demonios y no, no, vaya, no lo uses porque no eres parte de nuestro grupito aquí. Jesús le dice, no lo detengan. Sí, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá hablar mal de mí. Y todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Sí, entonces, últimamente Jesús mismo dice, ¿no? Si tú estás predicando mi nombre, no lo detengas. Sí, si está hablando bien de mí, no lo detengas. Sí, totalmente. El que no está en contra de nosotros, pues está a nuestro favor. Y nuevamente Lucas también lo menciona aquí. Pues es básicamente vaya, pues el mismo tema. Obviamente aquí, pues no escrito por Marcos, sino por Lucas. Igual capítulo 9 versículo 49. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Jesús le dijo, no lo detengan. Todo el que está, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Entonces, de cierta manera, un poquito, el mismo Jesús también abarcó ese tema. Oye, no, no, no te pelees tanto con la gente que es de nuestro ganado, de nuestro bando. O sea, últimamente dos equipos, equipo Jesús o vaya, pues equipo del otro, vamos a decirlo así. Entonces, si ya eres parte del equipo,
no la detengas tanto, no los peleemos tanto entre nosotros. Preocupémonos más por evangelizar y más que todos los ateos, a los agnósticos, a los que no creen en Dios totalmente. Y yo les muestro estos dos versículos. Últimamente hay que recordar, yo sé que hay muchos temas, pero recordemos a ese ladrón que estaba en la cruz. Ya sabes que cuando Jesús estaba siendo crucificado tenía dos ladrones a sus lados, a la derecha y a la izquierda. Entonces había el típico ladrón ahí que decía, oye, si tú eres hijo de Dios y haces milagros, sálvate, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. El típico arrogante así, pues si Dios es todopoderoso, pues que nos salve y que cure todo esto. Y el otro ladrón, bien diferente, sí. Nosotros fuimos los malos, nosotros cometimos esto, Él es inocente. Jesús, Señor, mi Dios, acuérdate de mí. Y el mismo Jesús le dice, yo te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, vemos ese ladrón en la cruz que últimamente entrega su fe a Jesús en el último momento de su vida, posiblemente ya en los últimos minutos, muy probablemente no hizo obras buenas, no se bautizó, no iba a la iglesia, no hacía nada de eso, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Posiblemente hizo mal toda su vida y al final se voltea, ¿sí? Y el mismo Jesús le dice, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Entonces hay que recordar un poquito ese mensaje, ¿sí? Sí, demostrar ese mensaje de Jesús. Últimamente Dios es el único que conoce nuestros corazones a profundidad. Muchas veces nosotros podemos criticar a las demás personas o decir, esta persona está muy desviada. No sabemos lo que pueda pues, suceder en un futuro como los que ha sucedido a nosotros en nuestra vida propia. Y últimamente solamente es Dios el que conoce profundamente nuestros corazones y el que últimamente nos puede juzgar en ese caso. Por eso no debemos de juzgar a las demás personas. Sí, porque uno, no sabemos lo que pueda suceder en un futuro y obviamente solamente Dios es el que nos conoce y nos puede juzgar. Entonces, yo quería tocar ese tema en particular, lo que yo que le decía como Iglesia Unida. Y ahora voy a abrir los micrófonos para hablar aquí de manera abierta sobre cualquier tema que ustedes quieran platicar. Recuerden que este estudio está siendo grabado y lo vamos a subir por YouTube y Facebook, ahí para que lo comenten, nomás que pues que lo consideren de que va a estar grabado aquí. Entonces, pues bueno, pues ya ustedes pueden usar los micrófonos si desean, si quieren platicar sobre este o cualquier otro tema o duda que tengan, pues adelante. No sé si quieren mencionar algo en particular o que tengan alguna duda. Para mí todo claro, me pareció muy bien el tema. Gracias, profe. Hombre, nada, Selene. Perfecto. No sé si alguien más quiera mencionar algo en particular o... Buenas noches, hermano Sergio. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ujú. En casa, qué bueno que va a Monterrey, ahí vive una de mis sobrinas. ¿Se Ah, qué bueno. acuerda? Sí, Y sí, pues voy a Monterrey más de 2 semanas. yo comento algo que es similar a lo que usted estaba diciendo. Sí. Este, Me ocasionó que el 24 de diciembre tuvimos reunión familiar. Ujú, Este, pues estuve yo poquito, les estuve predicando el, sobre Jesucristo, ujú, quién es el Mesías, a qué vino y cuál es el propósito bueno que tiene para nosotros. Entonces yo le había platicado y una de mis hermanitas fue muy agresiva, ujú, que no quería saber nada de él, no quería saber nada de Dios, me insultó, me dio bueno, estaba toda mi familia y, y hasta mi mamá pues no me defendió y mi otro hermanito me dijo, cállate, tú sigue tu religión y déjanos a nosotros. Nosotros creemos de una manera y tú crees de una manera, le digo. Nada más sí, una cosa voy a decir, Dios me los bendiga mucho y por esta razón la gracia de Dios la tenemos, porque si no te arrepientes pronto, Jesús cuando venga, no te vayas a arrepentir luego. Entonces tenemos ahorita la gracia de Dios y tenemos ahorita el arrepentimiento gratis, porque la salvación es gratis para todos y personal. Búscalo porque Él te está
abriendo las puertas de tu corazón, porque si no, los libros de la gracia y toda la salvación y el libro de la vida, ahí donde vas a estar escrito, y tu salvación no la vas a ver. Dios ahorita, Jesucristo no está viniendo, no es su venida, porque nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Pues me mandaron por un tubo, tú ve y haz lo que quieras. Bueno, Dios me los bendiga y me los guarde, porque en verdad yo sí voy a buscar mi salvación. Oh, perfecto. Muchísimas Pues gracias aquí por compartir ahí tu testimonio. Sí, fíjate que en muchas ocasiones así sucede, que son personas que están totalmente cerradas y que no quieren escuchar, e inclusive como tú comentas, de repente pues son agresivas en ese caso. yo Hay de creo que repente, ujú, sí. ¿Querías comentar algo, Leti? sí, claro. Sí. Yo creo Ujú, que como había comentado usted, ujú. este, así como Jesucristo fue insultado, escupido, latigado, lastimado, a pesar de eso, por nuestro amor, así somos nosotros Sí, sí, no, totalmente te, con el te quiero, Señor, buscando y a tratar, yo trato, hermano Sergio, de sí. tratar de buscar la salvación de mi familia, pero ellos Ujú. no quieren y yo nada más oro por la misericordia. Sí, así es. Sí, fíjate que en ocasiones hay que esperar, de ser De, posible, que el Espíritu Santo trabaje un poquito en las personas. Al Espíritu Santo nos referimos a Dios, trabaje ya de manera particular en cada persona. Jesús abarca un poco este tema. Dice en el libro Mateo capítulo 7 versículo 6. Él dice esto, dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Entonces compara lo que son las escrituras, la palabra de Dios, la perla a los cerdos, o sea, la gente que no es santa. Pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Entonces, este pasaje dice Jesús, si de repente notas, pues lastimosamente yo sé que podemos tener familia cercana, amigos así, cercanos, que de repente están así enojados, Leti, no quiero saber nada de esto, de tu religión, de tu Dios. Sí, el mismo Jesús dice, no compartas vaya, la palabra de estas personas que no son santas y que te van a atacar, porque luego van a hacer eso, o sea, se van a dar la vuelta y te van a atacar. Entonces, últimamente cuando hay que compartir la palabra, hay que a lo mejor compartir la gente que está a lo mejor un poco más abierta a escuchar, ¿sí? O que no son así totalmente cerrados. A mí me pasa cuando de repente estoy con amigos y me toca así un ateo enojado, no, Dios no sirve para nada, o vaya, son cuentos de hadas, cuestiones por el estilo. Yo simplemente digo, ok, no, no, pues vaya, por respeto a tu opinión totalmente, que Dios te bendiga y, ajá, y voy a orar por ti, y ya, sin meterme tanto a los golpes o a las discusiones. Generalmente le saco la verdad, pero si de repente hay alguien que dice, ay, pues yo no sé si exista Dios, puede ser, no estoy seguro. Cuando noto que la persona está un poquito más abierta, que no es el típico ataque o el típico así persona enojada, ahí es cuando ya empiezo pues a platicar un poco sobre el tema, ¿sí me explico? Pero bueno, eso es un poco ahí la experiencia personal que he tenido, ujú, para esos temas en particular. También me ha pasado, si de repente estoy en un grupo grande de amigos, en un grupo muy grande de amigos, también me pasa que muchas veces recibo ataque. Porque cuando es un grupo grande, de repente como que no es algo muy personal, pero cuando es un grupito chiquito o personal, ahí es cuando hay un poquito más oportunidad. Yo me acuerdo una vez en un grupo de WhatsApp, en un grupo donde hay como 30 personas, compartieron ahí unas imágenes burlándose de Jesús o algo por el estilo y yo mencioné algo y de volada varias personas ahí como se siguieron burlando de mí. Y siento que cuando son grupos muy grandes, así como que es más fácil que te ataquen o que no te hagan caso, se burlen. Cuando son grupos un poco más reducidos, a veces es un poco más fácil. He perdido lo que yo he visto, experiencia propia. Pero bueno, es ahí un tema. gracias, Sergio. No, hombre, de nada, Leti, muchas gracias aquí por compartir este tema, es muy importante. No sé si alguien más quiera comentar algo en particular. Claro que sí. Buenas noches, hermano. Soy Norma. Hola, Norma. Hola, Norma.
Es que tengo un poquito de problemas con la luz, pero bueno, yo solamente quiero dar una pequeña opinión acerca de las bienaventuranzas. Sí. Eh, la descripción que Jesús hace ahí es referente al carácter de la verdadera fe de un Sí. hijo de Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, nosotros somos hijos paridos del reino. Sí. Entonces, cuando hablamos acerca de las bienaventuranzas, pues, ¿verdad? En primera nos dice Jesús que bienaventurados los pobres en espíritu, porque el Ujú. reino de los cielos les pertenece. Sí. ¿Y qué significa ser pobre de espíritu? Significa que hemos llegado a la comprensión de que no hay nada espiritualmente bueno en nosotros, que somos como un leproso que desea ser curado, pero nada de lo que hacemos le alivia las dolorosas llagas. Nos damos Ujú. cuenta de que estamos espiritualmente en bancarrota y que no hay nada que podamos hacer para remediar nuestra difícil situación, pero la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 53 que, que el Hijo de Dios, que el siervo sufriente cargó sobre él todos nuestros pecados y que él llevó toda nuestra maldición, todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, él se lo echó a cuesta. Entonces la bienaventuranza es para todos aquellos que somos pobres en espíritu, que reconocemos que necesitamos al Señor todos los días y que cuando lloramos debemos llorar por nuestro pecado, porque todos los días tenemos que arrepentirnos, porque fallamos, pero la misericordia del Señor va por encima de cualquier cosa. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces nosotros debemos de aprovechar, de valorar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque muchas veces tendemos a abusar de esa misericordia. Entonces, las bienaventuranzas reflejan el carácter del ciudadano, porque Pablo dice que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Entonces, recordemos que esas palabras de Jesús deben de alentarnos a ser siempre hijos agradecidos, hijos que siempre reconozcamos que necesitamos de Él para salir adelante. Y así podemos ver cada una de las parábolas y cada una tiene una lección y tiene una esperanza para nosotros. Que el Señor nos bendiga. Muchísimas gracias, Norma, y vaya, pues por la explicación y el detalle, y no, totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 vaya, lo explicaste a la perfección. Esa parte de pobre de espíritu, al final del día, ninguno de nosotros somos así, decir, oye, yo puedo por cuenta propia, no, 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 no. Ocupamos de Jesús y ese sacrificio totalmente. Y todos los días, todos los días vamos a ocupar de Él y de su misericordia y de eso que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Y todo lo bueno viene de Jesús, no de nosotros, nuestro interior, sino de Él, totalmente. Y debemos estar cerca de Él, como siempre. Y si nos apartamos de repente cuando pecamos, volvernos a acercar. ¿Por qué? Porque somos parte de Él, totalmente. No, no, muchas gracias ahí por la explicación. Pues para terminar aquí el estudio bíblico, no sé si alguien más quisiera mencionar algún otro tema en particular. Ahí a lo mejor tenemos tiempo para un comentario adicional si alguien se llega a animar. Perfecto. Bueno, pues veo que ya más o menos es hora. Entonces, pues como siempre me da muchísimo gusto, pues aquí verlos todos los martes. Igual ahí como recordatorio, ya saben que el próximo estudio va a ser hasta el martes 3 de febrero, o sea, dentro de 3 semanas más, y yo lo voy a poner ahí en el WhatsApp. Y pues muchas gracias aquí por conectarse. Vamos a hacer una oración para concluir. Padre que estás en los cielos, gracias Señor. Muchas gracias por estas lecciones que tú nos das aquí en el libro de Lucas, por esas lecciones de amar a nuestros enemigos, de ayudar a las pobres, a las personas necesitadas y a ser pobres de espíritu también, Señor, para que nos puedas
aclarar eso, que nosotros nos podamos acercar a ti y podamos hacer tu voluntad como tú nos mandas, Señor. Muchas gracias por transformar nuestras vidas también y las vidas de los demás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias a todos. Nos vemos. Amén. Dios le bendiga, Hermano pastor. Sergio, Dios Igualmente, que Dios los bendiga a todos, que se la pasen muy bien. te mucho, igual Bye, hasta a su luego. bebé. Ah, sí, sí, ahí la voy a llevar. Sí, bye. Sí.